Continuamos hablando de las elecciones judiciales y estos resultados preliminares que ya confirmó el Tribunal Supremo Electoral anoche. Nos acompaña en esta ocasión el representante de oposición, senador Óscar Ortiz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué lectura usted hace de estos resultados? Mire, creo que es un triunfo muy importante de todos los ciudadanos que reivindicamos, que defendemos la democracia. Prácticamente 70%. Entre nulos y blancos, más de 2/3 del país han votado en contra de este proceso. Han expresado su protesta. Este es un voto de protesta contra el abuso de poder, contra la manipulación de la justicia que entre otras cosas se ha evidenciado en este fallo del Tribunal Constitucional que desconoce el resultado del 21 de febrero. Una protesta contra el estado de situación en el país, contra la corrupción generalizada que estamos viviendo y sufriendo. También el voto blanco, ¿se lo considera de la misma manera que el nulo? Primero yo quiero recordar, los demócratas que somos la principal fuerza de oposición del país, el 27 de octubre en nuestro Comité Ejecutivo Nacional llamamos al voto protesta y claramente decíamos, tanto el nulo como el blanco son expresiones de desacuerdo, de protesta, de rechazo. Quizás una más gráfica, más contundente, pero ambas son expresiones de rechazo. Los que querían apoyar al gobierno votaron válido. Y eso muestra claramente que hoy en el país queda 1/3 del país que todavía apoya a este gobierno, pero está claro que este gobierno es absolutamente minoría. ¿Qué legitimidad tienen las autoridades electas en esta elección? Miren, no tienen legitimidad porque claramente el pueblo ha rechazado el proceso bajo el cual primero fueron seleccionados y después han sido elegidos. Nosotros denunciamos que el 70% de estos funcionarios, estos candidatos, habían sido funcionarios públicos, funcionarios de este gobierno, o funcionarios de la justicia que tanto se criticaba. Hoy, cuando vemos los resultados, ese porcentaje aún es más alto. Hay hasta ex viceministros, ex funcionarios del INRA. Entre los elegidos. Entre los elegidos. O sea, el porcentaje de ex funcionarios del gobierno o de la justicia que se dice que está tan mal, básicamente debe estar superando el 90%. Entonces, claramente, aquí lo que ha habido es un proceso manipulado, contaminado política y partidariamente por el movimiento al socialismo. La población ya votó, ya protestó mediante su voto, si podemos decirlo así. ¿Ahora qué? Hay autoridades que de los votos válidos van a ser posicionadas. ¿Cómo se actúa ahora? Esto va mucho más allá, Gabriela. Y yo creo que seamos sinceros todos. ¿Acaso cuando la gente fue a anular su voto estaba pensando en tal o cual persona que estaba en la papeleta? No. Cuando la gente ha anulado su voto, cuando la gente ha votado en blanco, ha rechazado el proceso y ha rechazado este gobierno. Ha rechazado el abuso de poder de Evo Morales, que quiere prorrogarse en el poder sin respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero y dando un golpe a la Constitución. Eso es lo que el pueblo ha rechazado. Entonces, lo que viene aquí en adelante va más allá de simplemente la elección judicial. Viene la defensa de la democracia que está siendo asumida por el pueblo boliviano. Hemos visto las protestas de los jóvenes, las protestas de mucha gente que quizás no estaba teniendo una participación activa y que hoy la asume porque entiende que lo que está en juego, en el fondo de los temas en Bolivia es la democracia. Me dice entonces que hay que concentrarse en las siguientes elecciones. Ya con estas autoridades no se puede hacer nada, ellos van a ejercer. No solo en las siguientes elecciones, Gabriela, nosotros tenemos que luchar para que ese fallo del Tribunal Constitucional sea anulado en instancias internacionales. Para que, por ejemplo, esa pregunta que hizo hace algunos días la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, donde le dice al Tribunal Constitucional, tienen que aclarar qué pasa con los resultados del referéndum. Porque está claro que es vinculante, está claro que se llama preclusión, que una vez realizada una votación no puede ser revisada. Bueno, aquí claramente lo que tenemos, viene la lucha de respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero, de la anulación de ese fallo absolutamente ilegítimo e inconstitucional del Tribunal Constitucional, del acatamiento de la Constitución por parte de Evo Morales y su gobierno. ¿Y esas acciones están en manos de la ciudadanía o de los parlamentarios, los opositores, las autoridades? Muchas de estas acciones, primero, ya la iniciamos, usted recordará, con otros parlamentarios estuvimos en Washington presentando ya la primera denuncia, pero todas esas denuncias que son internacional, por ejemplo, claramente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la ciudadanía puede adscribirse, cualquier ciudadano puede adscribirse a esas acciones. Habrán otras acciones que nosotros siempre llamamos a que sean absolutamente pacíficas y legales, porque la fortaleza, la defensa de la democracia está del lado de la legalidad, que habrá que seguramente ir haciendo y lo irán definiendo los grupos correspondientes. Pero está claro, Gabriela, que hoy
y lo decía el gobernador anoche, tenemos un gobierno desconectado de la realidad, desconectado del pueblo, un gobierno que claramente ya no tiene el respaldo de la mayoría del pueblo boliviano, solo un tercio queda apoyando a este gobierno y eso ha quedado constatado anoche. Desde el MAS critican que la oposición se oponga y promueva el voto nulo, pero no de una contrapropuesta a la justicia en el país. Bueno, ¿Quieren volver al pasado? Se pregunta. Eso no es verdad, Gabriela. Nosotros, y usted me ha entrevistado aquí, propusimos ya desde hace 2 años un proyecto de ley donde le decíamos al MAS y a la mayoría legislativa: creemos una comisión independiente de verdad que seleccione candidatos con participación de la sociedad civil, con participación de las facultades de Derecho, con participación de los colegios de abogados, con participación de las asociaciones de periodistas. Es público. Durante 2 años peleamos eso para que realmente hubiera habido confianza en que quienes hubieran sido candidatos le hubieran dado garantía a la población de que eran independientes, que eran capaces, que eran honestos. Y así la población hubiera tenido una verdadera elección. Porque ir a elegir entre candidatos que representan a un partido, que han sido elegidos solo por un partido, obviamente que no tenía sentido, y eso es lo que ha indignado a la gente y ha rechazado. Entonces, sí hubo propuesta, el MAS la rechazó. No se olvide que los primeros en votar nulo fuimos los parlamentarios de oposición, que ya hace más de 5 meses votamos nulo en el Parlamento, anulamos nuestro voto, denunciando lo que iba a pasar. Ahora, en los próximos 6 años, estas autoridades que han obtenido un bajo porcentaje de apoyo en diferentes departamentos van a estar administrando la justicia. Bueno, es lo que ya vivimos los 6 años anteriores, Gabriela. Y eso es lo que decíamos, nos están condenando a repetir el fracaso de los 6 años anteriores, nos están condenando a vivir en indefensión, nos están condenando a que el ciudadano siga teniendo miedo cuando va a un tribunal, porque sabe que ahí no hay justicia, ahí hay órdenes, instrucciones que se reciben desde el oficialismo, que en muchos casos nosotros sospechamos que la sentencia, incluso la última, no son redactadas en los tribunales, sino que son redactadas en los ministerios o en algunos ministerios. Esta es la sospecha que tenemos. Claramente, Gabriela, tenemos una justicia donde creo que si hay un gran consenso nacional es que está por los suelos, que es un desastre, que realmente no nos da a los ciudadanos la tranquilidad de poder ver protegidos nuestros derechos, nuestras garantías establecidas en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Destaca en estos momentos el gobierno la participación universal a través del voto de la ciudadanía, que es la máxima expresión de la democracia. ¿Qué pasa si esta elección judicial, si la elección de estos administradores de justicia vuelve a estar solamente en manos del Congreso? Mire, el gran problema es que lo que le acaba de decir, ¿de qué sirve que nos lleven a votar si votamos entre todos los candidatos, por así decir, del mismo color, si todos los candidatos son azules? En el fondo, si son todos afines al MAS, si vienen como... Veamos pues quiénes han salido. Hay hasta ex viceministros, hay ex funcionarios del INRA, veamos hoy todo el inventario, hay ex funcionarios de distintos ministerios y hay los ex jueces y fiscales que supuestamente son los representantes de la justicia que estaba mal y ahora resulta que nos dicen que va a mejorar con los mismos que ya habían administrado la justicia para llevarlo a este nivel de desastre, de manipulación y de contaminación política. Por eso es que el pueblo boliviano creo que tiene esa madurez democrática, es relevante y es una forma de defender la democracia, que haya habido esta participación tan alta. Nosotros llamamos a la votación y el pueblo boliviano ha votado, ha participado, ha defendido la democracia sufragando y eso es fundamental. Pero lo ha hecho en más de 2/3 rechazando, protestando, condenando a este gobierno por la manipulación de la justicia, por la corrupción, por el abuso de poder, por no respetar el resultado del voto del 21 de febrero. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué acciones se tomarán desde la oposición y en las calles con la ciudadanía? Bueno, nosotros como oposición obviamente tenemos que estar al lado de la gente, tenemos que seguir fiscalizando a este gobierno, tenemos que seguir realizando todas esas acciones, incluso a nivel internacional, para, por un lado, lograr que se anule este fallo del Tribunal Constitucional y, por otro lado, también denunciar a este gobierno por apartarse de la Constitución, por golpear de la Constitución. Justamente varios parlamentarios enviamos el viernes pasado una carta al presidente Temer de Brasil pidiéndole que en la reunión que va a tener con el presidente Evo Morales le advierta que existe una Carta Democrática Interamericana, que existe una cláusula democrática de Mercosur y que lo exhorte a reencaminarse en el marco de la Constitución, de la legalidad y la democracia. Es que no podemos relativizar lo que ha pasado. Que un gobierno y un tribunal constitucional
anulen 4 artículos de la Constitución, es un golpe a la Constitución, es apartarse de la Constitución. Y no lo están haciendo los ciudadanos, lo están haciendo las entidades el presidente, sus parlamentarios, el Tribunal Constitucional saliente. Claramente esto pone a Bolivia prácticamente en el filo de la ruptura del orden constitucional. Muchísimas gracias, senador, por la entrevista. Continuamos con más Un Consejo.